consultas. Primero, AM Bedoya, para el tema de la seguridad social en el exterior, ¿cómo se maneja el tema de enfermedad común? No te lo va a cubrir la EPS. Es más, veo muy improbable que una EPS te haga una transcripción de una incapacidad. No hay cobertura en el exterior, para ser más precisos. Sin embargo, tampoco hay una provisión que no pueda dar una actividad prestada en el exterior sobre de Colombia. En mi criterio no la hay. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa o el trabajador que esté en circunstancias? Contratar un seguro de salud y asumir el riesgo de que el valor de la incapacidad no creo que la EPS de Colombia te lo vaya a transcribir. Porque ocurre que los EPS lo transcriben urgencias de cualquier IPS, pero IPS colombianas o desde su red. En ese orden de ideas, esa atención médica va a tener que ser cubierta por la entidad que cubra el seguro en el exterior, y esa incapacidad, en principio, por lo menos, le toca asumirla al empleador. Y aquí toca pagar todos los aportes porque, como es un contrato que está subordinado de Colombia y ejecutándose bajo la legislación laboral colombiana, se causan todas las aportes a salud, a laborales y a pensiones, así como a entidades parafiscales. ¿Qué se ocurre? Que si esta persona tiene una muerte profesional pues, por un evento profesional en el exterior, yo pienso que sí se puede dar la cobertura de riesgos laborales, siempre y cuando se demuestre pues, que fue en cumplimiento de la misión empresarial. Lo mismo que en pensiones, pues siguen haciendo aportes y si hay un fallecimiento, una invalidez, perfectamente está la cobertura de pensiones. Lo que sí no es la atención médico-asistencial. Pregunta Guillermo Urrea. ¿Nos puede, por favor, dar un ejemplo de las excepciones aparte de la pandemia? Pues a ver, yo diría que pues eso es muy relativo, pero por ejemplo, se cambiaron de sede y en este momento está en una reconstrucción de la sede, están sin sede de trabajo debido a una circunstancia excepcional. Ese sería un caso donde yo pienso que aplicaría el trabajo en casa. Pregunta Teresa Vargas. ¿Cuál es la diferencia entre firma digital, escaneada y o electrónica, por favor? ¿Y cuál es la que Básicamente es que, sí, cuál es la escucho. que debes tener tenida en cuenta para los contratos en modalidad híbrido o alterno? A ver, básicamente, en un momento, ya les voy a decir, eh, la diferencia está en que la firma digital son mecanismos de criptación diferentes. Ambas, un momento, por favor. Dice acá, este tema fue regulado por el decreto 526 de 2021, viene desde la ley 527 del 99 y también hay una reglamentación que en el decreto 10 de 2004-2015. Entonces, la firma electrónica o digital, lo que tiene diferente a la escaneada es que son firmas que van en un proceso, valga la redundancia, electrónico y de mecanismos tecnológicos. Entonces, en estos casos hay un par de llaves, una llave pública, una llave privada, que es hecho, además, este escenario está ambientado por una autoridad certificadora, que hagan de cuenta, es como el operador de la pila, son entidades que están reguladas y, digamos, que vigiladas y facultadas para que a la empresa, cuando ya usted se acerca a una de estas entidades y dice que usted quiere un servicio de firma electrónica o digital, son diferentes la electrónica y la digital, pero varían las dos cumplen el mismo propósito, lo que pasa es que la una tiene un mecanismo de encriptación y la otra tiene otros mecanismos de encriptación. Y la diferencia básicamente, Teresa, es que usted en la firma electrónica o digital sí firma, lo que pasa es que no firma con la mano y el lapicero, sino que firma con unas claves. Y donde usted tiene que hacer un registro previo como empresa y como persona ante esa entidad que va a proveer ese servicio.
Entonces la empresa se registra, usted se registra también previamente y esta entidad ya los conecta mediante unos sistemas de software y la persona ya cuando le hace llegar a su correo el documento que va a firmar debe digitar unas claves en la web y esa clave va a ser la firma. En cambio, una firma escaneada es simplemente un documento al que usted le hizo un dibujo pegándole una firma que usted ya había impreso, pero eso no es propiamente una firma digital ni electrónica. No sé si me expliqué, si le quedó claro, Teresa. ¿Qué tal, doctor Ortega? ¿Cómo está? Bien, gracias. Sí, es claro, pero digamos, ¿es válida esa imagen, esa firma en imagen No, en los eso no tiene contratos? ninguna validez en Colombia. Es decir, si la han firmado, ojo pues que es lo siguiente, si ya han firmado Los contratos. en papel lo han firmado y los escanean y los envían, ahí es diferente, pero porque la persona sí firmó en un papel y le está compartiendo un documento que firmó. Lo que no es válido es el papel en blanco y que el otro haya firmado en otra parte y lleguen y monten eso y no empalmen. Eso no es válido. Ahora, lo ideal es que esos escaneados se vayan obviando y entremos de lleno en la firma digital electrónica. Le diferencio la firma escaneada es diferente a un documento escaneado. Cuando usted me dijo firma escaneada, yo me venía a educar que la persona coge la firma y con un recortico con la firma y la pegan ahí. Se Eso pega. no vale, ¿no? Porque eso no es una firma. ¿Y Es qué pasa distinto que, con los contratos que se han hecho con nuestros pues, es colaboradores que decir, llegan ahora y se les envía el contrato así por y lo correo? firman y lo entregan, es diferente, Sí. porque si lo están firmando, la persona sí firma y te lo está compartiendo. En ese caso, si es un documento que ha sido firmado por quien lo está enviando. Sin embargo, lo ideal es que ya migremos a la firma digital electrónica. ¿Qué diferencia? Entonces, lo que le quiero decir, ese contrato puede valer, en principio vale y a no ser que la persona lo objete como nulo. Lo que sí nunca te va a valer es que al contrato llegues y le pegues un pedacito así y lo pegues así, que eso mucha gente lo hace, ha firmado en otro papel y se monta encima lo que firmó que no era para eso. No sé si me explico. Es distinto Sí, firmar un sí, sí. documento y escanearlo, enviarlo, que incluso con posterioridad usted puede que le mande el original, lo ideal, ¿cierto? Ok, Pero si ya vamos perfecto. a migrar del todo a estos documentos de manera virtual, lo ideal es que sean con firma electrónica o digital. Estas entidades incluso le mandan a la persona el documento que va a firmar bajo unas medidas de protección en un PDF y ese documento le queda copia a la empresa, copia a la persona y la firma certificada por esa entidad donde ya nadie puede decir que eso no es la firma de él. En un documento de estos que escaneado te pueden llegar a decir, no, es que no firmé eso, no es la firma mía. Y entra la discusión, ¿cierto? En cambio aquí ya sí hay certeza de quién firmó. ¿Sí me Y explico? digamos que llegue a suceder algo así, ¿eso hay alguna multa No, para no, la multas no empresa? hay. No, no, no hay multa. No hay multa, sino la dificultad probatoria el día de mañana al punto de establecer si hay el contrato, si el contrato cuando sea término fijo está escrito. Entonces un juez puede que te diga, puede llegar a decir, no, es que el escrito a mí no me vale sino si es un documento electrónico con firma digital, un documento escaneado para mí no es escrito. Yo algo, o un papel en papel, así físico, o algo el documento electrónico, puede llegar a decirlo. Entonces viene la discusión, que no, que vea que es que este documento se asemeja, que la persona se lo tuvo en papel, que fue que lo firmó, volvió y lo escaneó. Entonces son unas discusiones que mejor no dar, pero no hay multa propiamente. Es más para efectos probatorios ante un eventual conflicto, que es a lo que nosotros les ayudamos. Acuérdense que nosotros estamos para que no pase, no por lo que pase. Entonces, la idea es darles herramientas para que ustedes prevengan cualquier riesgo. Ok, doctor Ortega, muchas gracias. Con mucho gusto. Pregunta Natalia León. En el teletrabajo no se define el valor del auxilio. ¿Se podría tomar lo que dice el trabajo remoto para apoyarnos? Pues de alguna manera, lo del trabajo remoto es una guía que nos lleva a manejar todas esas relaciones que no son presenciales, pero específicamente cuál tema, me disculpas, que ahí no escuché bien. Gabriel. Espérate que estoy volviendo a la pregunta.
En el teletrabajo no se define el valor del auxilio. Se podría tomar lo que dice el trabajo remoto para apoyarnos. Sí, sí, yo pienso que sí. Yo pienso que es una buena guía, no obligatoria, no es obligatoria porque puede en un momento determinado ser mayor o menor según las circunstancias, pero puede ser una guía, puede ser una guía, puede ser una guía. Pregunta Bedoya, ¿la telemedicina qué tan válida es en un caso en caso de una enfermedad que se presuma sobreviniente o desde antes del ingreso? Esa es una buena pregunta, yo me hago la misma. Esa pregunta también me la hago yo. Yo pues cuando vi que establecía una posibilidad me llama la atención porque yo no sé hasta dónde un diagnóstico sí puede ser fidedigno hacia distancia. La verdad, hago la misma pregunta. Pregunta Zulay, si se disminuyó la jornada laboral, ¿no es necesario conceder el día de la familia? Si se disminuyó a 42 horas, solo si ya la empresa optó en reglamento de trabajo. No es que en la práctica trabajen 42 horas. Para que esa reducción de jornada sea legal, tiene que ser en reglamento de trabajo. No puede ser de otra manera, sino en reglamento de trabajo. Y si en cual reglamento de trabajo ya quedó con una jornada semanal de 42 horas, se son dos obligaciones, la del Día de la Familia y la de las actividades recreativas culturales de 2 horas semanales. Esa obligación también cesa. O sea Pregunta, que, pero insisto, qué pena, Gabriel, insisto en que esa reducción tiene que ser exactamente desde el reglamento. Tiene que ver que el reglamento ya que consigna la nueva jornada. pregunta Guillermo Botero. Terminada la pandemia, termina el trabajo en casa. En ese caso, todo el personal que no ha tenido modificación del contrato debe volver a la presencialidad o existe alguna posibilidad de continuar en alternancia. Presidente, les decía, no, la ley no restringió el trabajo en casa únicamente a la pandemia. Hay circunstancias que pueden ser diferentes a la pandemia y que impidan que el trabajador preste los servicios en el domicilio eh, de la empresa. ¿Cuáles? Les decía, por ejemplo, puede haber habido una reestructuración administrativa en la empresa y haber entregado su anterior sede y no tener sede en este momento. Y eso pues es una razón. Insisto, no puede ser definitiva porque en el caso sí debe migrar entonces a teletrabajo o a trabajo remoto. Pero en principio sí es válido que no solo sea por cuestión de salud o de la pandemia, sino que hay otras razones que puedan llevar a esa circunstancia. Una pregunta, doctor. Claro. El tema del retracto, de la reversibilidad, digamos, del acuerdo de teletrabajo, pues genera muchas inquietudes en el sentido, claro, la norma, la ley lo contempla, el decreto también, pero la forma como está redactado dice que los trabajadores que actualmente realicen su trabajo en las instalaciones del empleador y pasen a ser teletrabajadores, conservan el derecho de solicitar en cualquier momento volver a la actividad laboral convencional. Uno lo que interpreta y son las cláusulas que se están haciendo en muchas empresas, es que dados los gastos que implica, digamos, esa conversión a esta nueva modalidad de trabajo, pues sería costosísimo que una persona que ya entró en esta dinámica al mes o a los 2 meses diga, oye, yo ya no quiero ser teletrabajador. Entonces, esas cláusulas, se están colocando muchas cláusulas en que, digamos, de común acuerdo, claro, puede objetarse si son eficaces, ineficaces o no, que usted no puede, digamos, ejercer ese derecho de retracto sino pasado determinado tiempo, de común acuerdo. Pero además, la empresa se puede reservar el derecho a analizar, porque usted lo que tiene es el derecho es de solicitar volver a la actividad laboral
pero eso no, la ley tampoco le está diciendo que es, mejor dicho, que usted en cualquier momento se puede devolver. Es decir, y las cosas se deshacen como se hicieron. Si yo lo Oye, hice de común acuerdo, ¿por qué? O sea, usted sí va a tener un derecho unilateral a retractarse. pues a ver, yo lo entiendo, doctor, en lo que usted plantea. Esa facultad está prevista en el numeral 10 décimo de la ley, del artículo 6 de la ley Sí, 1221/2008. Dice, la vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el empleador como para el trabajador. Los trabajadores que actualmente realicen su trabajo en la instalación del empleador y pasen a ser teletrabajadores, con derecho a solicitar, como su efecto lo dice, en cualquier momento volver a la actividad laboral convencional. ¿Qué ocurre? Yo lo entiendo y entiendo lo que usted me dice, y ya viene un tema de eficacia o ineficacia de estipulación contractual. Le voy a decir de dónde viene que yo pienso que realmente si un trabajador se empeña en volver a prestar su servicio presencialmente, le queda muy difícil a la empresa decir que no, básicamente con base en el artículo 21 del Código Laboral, que establece el principio de favorabilidad. Dice que cuando haya una interpretación de una disposición, se va a coger la interpretación más favorable al trabajador. De una disposición, ojo que es muy importante, porque quienes han tergiversado este principio por él han tratado de llevar a situaciones de hecho, lo cual no es así. Es solo cuando una norma ofrezca varias posibilidades de interpretación, se acuerda aquella posibilidad de interpretación que favorezca al trabajador. Entonces, en ese orden de ideas, es cierto lo que usted dice, es cierto que uno puede decir, usted tiene 2 meses para solicitar regresarse, de lo contrario ya establezcamos contractualmente una caducidad de esa acción de solicitar esa reversibilidad, porque yo incurrí en unos costos y digamos que quién va a compensar a mí ese mayor costo. Pero ¿qué ocurre? Que con base en ese artículo 21 no falta el juez, pues y muy probablemente creo que sí lo hará o lo haría, es que diga, no, pues que qué facultad se le da a un trabajador para que no la pueda ejercer. O sea, como usted tiene derecho a hablar, pero solo a pedir para que yo le diga que no, no. Porque si fuera tan simple de que ya ha hecho el cambio, ya se hizo el cambio, pues para qué establecen esa posibilidad. Yo pienso que, obvio, entiendo que las empresas pacten eso, es lo más sano, pero sigue latente esa posibilidad. Obviamente, lo que usted dice que se hacen los contratos es lo más sano, porque de alguna manera se garantiza que hay un blindaje jurídico de un acuerdo que tendrá que analizar el juez también en su momento. No es más el paso sin ese acuerdo que el paso con ese acuerdo. Entonces, ¿de dónde saco yo esa interpretación? De lo que le digo, básicamente, en que ese numeral 10 Ortega esa posibilidad, una posibilidad que hay que interpretarla a la luz del artículo 21 y tiene que producir algún efecto. O sea, que las normas están estipuladas para que se produzca un efecto, y el efecto de darle esa posibilidad al trabajador tiene que ser que se le conceda ese beneficio de retornar, pienso yo, pero lo entiendo usted. muy bien, gracias, doctor Felipe. Pregunta Claudia López, ¿el trabajo remoto puede aplicarse a un trabajador que ya cuenta con un contrato de trabajo ordinario por medio de otro SIC u otro tipo de formalización? La Sí, compensación, sí, la digo. compensación monetaria es obligatoria. ¿Qué sucede si un trabajador renuncia a esta compensación? Bueno, vamos en orden de ideas. Primero, si es posible que migre un trabajador presencial al trabajo remoto, en los términos del artículo 21 de la ley 1221, es ley 12, ya me olvidé hasta el número, de tantas leyes que esta ley, la 2121 de 2022. El artículo 21 de esa ley establece la posibilidad de migrar. Esa migración no puede ser en otro sí escrito o en papel, sino que tiene que ser a través de documento electrónico. Y ahí sí advierto la pregunta de Teresa, que ahorita hablamos, no un documento electrónico, no es un documento escaneado. Es decir, se necesita la firma digital, con un certificador de la firma digital, que haga todo el proceso electrónico digital completo, donde haya firmas con claves encriptadas y tal. Así la persona incluso esté prestando el servicio presencialmente en este momento.
La compensación por el auxilio de conectividad no se puede renunciar porque el decreto 555 lo establece como ya lo estableció y lo fijó como un derecho, una garantía mínima del trabajador. En ese sentido, dice que el artículo 2.21669, que dice el empleado del trabajo podrán, de mutuo acuerdo, fijar el coste del auxilio para compensar el coste de la telefonía, el internet y la energía, el cual no podrá ser inferior al valor del auxilio de transporte definido por el Gobierno Nacional. En este caso, ya le fijó al trabajo remoto un derecho irrenunciable al concederle ese beneficio, que lo hizo vía reglamentaria, pero lo concedió. En ese caso, mientras que la norma esté vigente, obligatoriamente habrá que darle ese auxilio de conectividad al trabajador remoto, independientemente de cuánto devenga. Otra compensación que ya es diferente es por el uso de herramientas, porque dice aquí ya la norma siguiente, que es el 2.2.16610, dice que el empleador y el trabajador podrán de mutuo acuerdo el pactar el valor de la compensación por uso de herramientas de trabajo de propiedad del trabajador. Pero nada impide que el uso de herramientas pueda ser gratuito. Eso es lo que les decía ahorita en la charla. Entonces, la compensación por conectividad es obligatoria y mínimo tiene que ser el mismo auxilio legal de transporte. La compensación por el uso de herramientas sí puede ser un valor específico al que bien tengan que acordar sin que haya un mínimo, o puede ser incluso gratuitamente. Pregunta Alejandra Benavides. Si el pago de una incapacidad lo asume el empleador posteriormente a la finalización de la incapacidad, ¿a quién debe realizar el recobro de esta incapacidad? Pues a ver, si estamos hablando del servicio prestado en el exterior, no puede hacer recobro a nadie, porque para que una entidad de seguridad social, una EPS en Colombia, le pague una incapacidad a un trabajador, tiene que haber transcrito la incapacidad. Y realmente no veo posible que transcriba una incapacidad de un médico en el exterior. A duras penas, con médicos colombianos y con la historia clínica, se podría intentar, no una norma que lo prohíba, o luego muy remoto. En ese caso, se incapacidad de tocar asumir la empresa. Ahora, si es de una incapacidad en Colombia, es que actualmente es así. De hecho, hoy leía una noticia donde el ministro de Trabajo está buscando que se vuelva el esquema donde las empresas se puedan descontar el valor de la incapacidad de sus aportes. Porque es que antes era así y entonces la empresa cogía sus incapacidades dadas por los médicos de las EPS mayores a 2 días, porque recuerden los 2 primeros días los debe pagar el empleador, y se restaban ese valor de los aportes que iban a hacer. Eso lo cambiaron, que para que las EPS después le giran a las empresas está en la obligación de pagarle al trabajador, en todo caso, esos días de incapacidad en la nómina correspondiente. Y todos sabemos las consecuencias que ha tenido, es que muchas EPS no han pagado y se quedan con el valor de las incapacidades y después no hay quien haga que responde por eso. Yo conozco muchísimas empresas con cantidades muy significativas de EPS que no les pagan las incapacidades. Entonces, en primer lugar, la incapacidad siempre la paga el empleador, porque así lo establece la ley en este momento. En segundo lugar, el empleador la puede recobrar solo si, nada más si tiene una incapacidad despedida por la EPS. Ahí viene aquella eterna discusión de cuando el trabajador llega con una incapacidad que no es del médico, de la EPS, sino otro médico, ¿quién tiene la obligación de hacer la transcripción? Y viene aquella eterna discusión de que es que el decreto 19 de 2012 dijo que era el empleador el que tenía que hacer el cobro de la incapacidad. Lo que se le olvidó en ese decreto, darlo claro, es que esa transcripción solo se hace si el trabajador aporta la historia clínica. Y la historia clínica es un documento confidencial reservado que solo él puede acceder a él, y la EPS, para hacer esa transcripción, le va a pedir la historia clínica al médico que lo trató. En el momento que lo otorgó esa otra incapacidad, para ellos transcribir. Entonces, eso trae una cantidad de escenarios muy complejos desde el punto de vista práctico, y básicamente el punto es, los recobros de incapacidad se le hacen a la EPS, solo si cuando viene la EPS, viene el lío con las transcripciones que hay que lograr con el trabajador, que la EPS reciba los documentos y después realice la transcripción. Si no hay transcripción de la incapacidad, no es emitida por la EPS y por lo tanto es lugar al recobro. Si es difícil recobrar aquellas que son expedidas por la EPS, díganme las que son de pronto por un médico en el exterior
otro médico. No sé si me expliqué suficientemente claro. Digamos que sí. Bueno, pregunta Francisco Santa Cruz. Si un empleado bajo la modalidad de teletrabajo tiene un viaje al exterior, como empresa, ¿qué debemos exigir para el cumplimiento de seguridad social? No, pues, es decir, ustedes, si es una misión empresarial, deben informarle a la ARL de esa misión. Todas las ARL tienen unos formularios donde ustedes deben informar la misión que va a cumplir la persona en el otro país, en qué país estará, entre qué fechas, y las ARL tienen unos seguros que cubren esas misiones, pero son misiones específicas en el tiempo, con límites temporales muy claros, que no son propiamente para el que hace un trabajo en casa en Estados Unidos, en Europa o en otro país. Entonces, lo que básicamente van a hacer es con la gestión es con la ARL, y porque en ese evento, como está en la misión empresarial, todo lo que le ocurre en el viaje va a ser con causa u ocasión del trabajo y todo será cubierto por la ARL. Pregunta Carolina Isaza. ¿Hay alguna diferencia entre alternancia y trabajo híbrido? ¿Y debe dejarse alguna constancia firmada por el teletrabajador o puede ser manejado como una política de la empresa? Yo prefiero que eso se maneje como una política no escrita. ¿Por qué razón? Porque es que si yo ya determino qué días va a ir a la empresa, qué días va a estar en la casa, realmente estoy asignando un trabajo de teletrabajo. En ese caso sería un teletrabajo suplementario y estaría sujeto a otra reglamentación. El trabajo en casa, insisto, es temporal. En principio nació como una respuesta a la pandemia. La ley, cuando reglamentó el tema, no lo restringió a la pandemia. Cualquier circunstancia que impida que el trabajador preste los servicios de la empresa, de hecho lo dice así expresamente. Dice así la norma, si la encuentro, pues ya ley de Murphy, aquí dice que es la bendita norma del trabajo en casa. Bueno, el caso es que no la encuentro en este momento y nos está buscando eso. Pero dice pues que es cualquier circunstancia que impida que el trabajador preste el servicio a la empresa. No está diciendo que sea necesario por pandemia. En ese orden de ideas, lo que yo pienso es que, por ejemplo, una circunstancia que impide que nuestra empresa es la circunstancia de aforo. Por eso es que unos días va a estar en la casa de toda la empresa, pero no como una metodología permanente, ¿cierto? Sino que según los planes de las personas que van a ir al sitio de trabajo y las condiciones de aforo. ¿Y el aforo dónde se mide? De la distancia que aún se debe conservar. En ese caso, es un argumento para que la persona esté unos días en la casa de una empresa, pero no propiamente establecer como una figura permanente, porque no se puede, porque la ley no lo autoriza así. Si ya quieren algo permanente, tienen que pasar entre la figura de teletrabajo suplementario, donde unos días va a estar en la casa y otro en la empresa, y ya es otro tratamiento legal. Y ya se requiere un acuerdo específico. En el teletrabajo se puede hacer un acuerdo que sea en papel, a diferencia del trabajo remoto, que todo tiene que ser digital. Ahora, si la empresa va migrando a la firma digital y electrónica, lo ideal es que a todos los contratos los hagan así, porque eso ya se ahorran papel, se ahorran archivo, todo queda digitalmente mucho mejor. Pero no establecerlo como una norma de trabajo en casa. Vamos a regular el trabajo en casa y vamos a establecer la política definitiva. Yo no lo sugeriría así porque, insisto, esta es una figura que, así la usemos mucho tiempo, tiene que ser vista como algo temporal. Y temporal según las circunstancias de cada empresa. No quiere decir que se acabó la pandemia y que no puede trabajar en casa, no. Se acabó la pandemia y puede trabajar en casa por muy diferentes razones que impidan que el trabajador preste servicio en la empresa. Cada caso habrá que analizarlo sin abusar de la figura. Pregunta Viviana. Si una persona se le notifica aislamiento preventivo por síntomas relacionados al COVID, ¿es necesario notificar por escrito? Pues a ver, yo en ese caso digo que ahí no hay una incapacidad. Ahí lo que hay es una imposibilidad de que la persona preste el servicio porque está aislada, y si no puede dar trabajo en casa porque no hay cómo ponerlo de trabajo en casa, habría una fuerza mayor para suspender el contrato y habría que avisarle al inspector de trabajo esa circunstancia y al trabajador también. Eso es complejo. El punto es que
en lo posible, estas personas que están en la mente, que bregar a que hagan trabajo en casa. Eso es lo primero, y eso no es una incapacidad. Y si es que optan por la suspensión del contrato por fuerza mayor, porque efectivamente una fuerza mayor. ¿Cuál es la fuerza mayor? Una orden de aislamiento que da una autoridad, que en este caso es el médico, y que impide que la persona preste el servicio. En ese caso, habría que notificar esa fuerza mayor al inspector y al trabajador, y no se causaría salario durante esos días del aislamiento. Démosle la palabra a María Consuelo Vivas. Gabriel, que tiene la mano levantada, si le No parece. la había visto, claro. María Vivas, por favor, haces la pregunta. Hola Felipe, ¿cómo vas? Buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas que me inquietan de lo que estás diciendo. El 30 de abril tenemos previsto pues que pueda suspenderse la emergencia sanitaria. Si vamos a hacer migración a teletrabajo, ¿podríamos tener o extender voluntariamente o que la compañía tomara la decisión de extender 30 días más, ya no teniendo el argumento de emergencia sanitaria, sino teniendo un argumento de migración a teletrabajo para poder realizar el proceso? Pues yo Estando en pienso trabajo que en sí, casa. es que yo pienso, mira, la única consecuencia que se puede derivar de, digamos, constituir un abuso de esa figura es que eventualmente el inspector de trabajo pueda llegar a hacer una sanción por violar las normas laborales que hablan de la temporalidad del trabajo en casa, lo cual es muy improbable, pues. Pero tampoco lo haría muy formalmente, por escrito ni nada, sino que le diría a los colaboradores y uno por uno hablaría con ellos, que van a migrar a teletrabajo, y bueno, por ahora, mientras que suscribimos los acuerdos de teletrabajo, vamos a seguir trabajando en casa, y con usted vamos, no sé si trabajo autónomo, suplementario, ya ustedes miran a los móviles, según pues las circunstancias de cada función y cada trabajador. No le veo problema realmente, porque es que no hay otra condición que otra consecuencia jurídica que pueda implicar un perjuicio con la empresa. No hay otra. Pero me causa curiosidad que me dices que sea de manera informal, cuando en condición de trabajo en casa sí tenemos que hacerlo de manera formal. Pues digo yo, es como para no argumentar, pues es decir, no diría el argumento de tiene razón, o sea, la norma habla de que es por escrito, pero este no diría el argumento mientras que migra, no, la empresa decidió extender la figura de trabajo en casa por un mes más. Listo, Pero perfecto. no diría ese argumento, porque ese argumento no es propiamente Fuerza un mayor, ni impedimento, fortuito, no cumple exactamente, ninguna de las condiciones. Ese ha sido exactamente, pero lo que haría pues como para cumplir por lo menos en el papel con la norma, es que le diría, decidimos extender un mes la figura. Listo. La segunda pregunta es, vamos para teletrabajo. En teletrabajo suplementario es muy explícita la ley que debe ser obligatoriamente 2 días en casa para poderse aplicar. Pues te digo que ahí sí me estás enseñando, porque yo no vi esa... Claro, cuando tú ves teletrabajo, tú dices, digamos que inicialmente, y como todos lo hemos considerado de pronto en modalidad alternancia, pero la ley en suplementario sí es específica y dice 2 días en casa en las modalidades. Un momentico, yo voy a dar una cosa. Y entonces en ese caso, pues hay que decir qué días son... Hay que decir específicos, y en los formularios que se diligencia para la ARL, sí dice específicamente qué días son. Usted va a estar el lunes en su casa, el martes en la oficina, el miércoles las ARL sí están exigiendo eso. Sí, exacto, Pues y la que, ley dice pero, que qué debería ser pena, pero mira específico. que es así, o sea, dice así la ley, la 1221, dice, son aquellos, los suplementarios, son aquellos teletrabajadores que dan 2 o 3 días a la semana en casa y el resto lo hacen en la oficina. Entonces digamos que da la opción de que sean 2 días en la oficina o 3 en la oficina y 2 en la casa. Porque cuando es 2 o 3, pues abre la posibilidad de un lado a otro. No levanta un 2. Sí, no, la pregunta es más por el tema del día fijo. Es obligatorio que tendríamos que determinar el día fijo que irían Pues a la si oficina. la ARL lo pide, la ley, eso lo decía ahorita en la charla, la ley no pide el día fijo, pero la ARL sí. Sí le está pidiendo eso. Que no sé hasta dónde realmente estén facultadas, pues también hasta allá, porque ¿cómo va a poner la ARL en un formulario? Es una condición que la ley no me está pidiendo. Ahí era donde iba la pregunta, porque pues la ARL sí nos lo estaría exigiendo, y cuál sería el riesgo de la compañía de decir, pues el trabajador le marcamos el miércoles, pero pues porque inicialmente pensamos que el miércoles cuando radicamos, pero en el camino lo cambiamos a los viernes. ¿Qué implicaciones podríamos tener? Yo la verdad no le veo ninguna implicación.
sobre todo por lo siguiente, acuerden que eso tiene un sentido y es poderle hacer un seguimiento al riesgo laboral. Estamos. Y el riesgo laboral en el caso básicamente es una deseada de una enfermedad profesional pues, adquirida en la empresa o en la casa por el hecho de que haya no los lunes a la empresa, sino los miércoles en lugar de que los lunes. Caso de un accidente. Eso es para los accidentes de trabajo. Y acuérdense que en el accidente de trabajo, un accidente de trabajo es por causa u ocasión del trabajo. De manera que si va el día que no es, ¿cierto? Pero que igual tuvo un accidente, puede que la ligue, pero ¿cómo así? Se me han dicho que era el lunes, ¿y por qué entonces me dicen que el miércoles? Pero si se logra comprobar que era incumplimiento de la... Ah, pero entonces usted no me llenó bien el formulario, entonces no lo vale al accidente. No, eso sí que no. Lo tienen que pagar y tienen que cumplir. Y tampoco me pueden sancionar porque es que ellos están poniendo una condición que no me trae la ley y las ARL no tienen derecho a inventarse obligaciones. Listo, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Pregunta Emilia. ¿El trabajo a domicilio cómo se aplicaría? ¿Es viable como una modalidad de trabajo híbrido, presencial y en casa? Ay, le digo pues que la paga que me pregunta, ya ni me acuerdo bien cómo el trabajo a domicilio, sé que existe, pero eso es tan viejo. Eso era hace, como cuando existía la esclavitud y la conquista. Voy a buscar que la no me acuerdo, pues yo diría que el trabajo a domicilio pues es algo así como el trabajo en casa, es que eso ya no se usa, yo nunca he visto que hagan trabajo a domicilio, sé que existe, pero la verdad tengo que ser muy sincero, que yo no me acuerdo de cómo funciona el trabajo a domicilio. No sé que existe, aquí lo estoy buscando para pastelear, déjeme yo pasar un momentico, ese está en el Código Laboral, ya estoy abriendo aquí la norma, está en el artículo 89, dice hay contrato de trabajo con persona que presta habitualmente los bienes remunerados en su propio domicilio, con la sola ayuda de los miembros de su familia por cuenta de un empleador. Dice el artículo 90 que quien quiera contratar trabajo a domicilio debe obtener la autorización del inspector de trabajo o el alcalde, o sea, requeriría una autorización previa, no un informe, como se hace en el teletrabajo que se le informa al inspector o en el trabajo remoto y teletrabajo que le informa al ERE, sino que aquí la persona debe acudir y motivar la solicitud de aprobación de trabajo a domicilio al inspector. Debe llevar también un libro de trabajadores donde se ante el inspector donde se den la siguiente información: nombre, apellido de los trabajadores y el domicilio donde entra el trabajo, la cantidad de características del trabajo que se encargue, la forma y monto del salario y los motivos o causas de suspensión del contrato de trabajo. Entonces, en conclusión, pues yo diría que el trabajo a domicilio no puede ser híbrido porque de entrada exige que sea en el domicilio del trabajador. La segunda condición que establece la norma, que por demás para mí es anacrónica, yo no creo que honestamente alguien lo utilice en este momento. Es ya una norma que recuerden que este código, estas normas son de 1950, esto significa que es de hace 72 años que fueron expedidas. Lo otro es que en caso de que alguien lo vaya a usar, tiene que informar al inspector, solicitar autorización. En el teletrabajo se informa que se contrató un teletrabajo. En el trabajo a domicilio habría que pedir autorización y solo después de que le concedan la autorización en una resolución motivada por el inspector de trabajo del lugar donde se van a prestar los servicios o el alcalde, si no hay inspector, ya se podría contratarlas por ambas esta figura. No sería híbrido ni sería alternado porque obligatoriamente el trabajo a domicilio exige que se preste en el domicilio del trabajador. Listo. Pregunta L. Rodríguez. Si se establece en el teletrabajo los días que estará en la oficina y los días que esté en casa, ¿habría algún inconveniente legal si por algún motivo se cambia el día de la oficina? Pues ahí donde Lo que viene. acabamos Yo de pienso hablar. que ahí sí. Sí, no, ya entendí la pregunta. Yo pienso que, a ver, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades, dos voluntades tendente a producir efectos jurídicos. En materia laboral se sigue la misma regla general de los contratos y el acuerdo de voluntades, con la única, digamos que, especialidad es que hay que respetar unos mínimos derechos y garantías y unas normas que garantizan unos derechos irrenunciables del trabajador. ¿Eso qué significa? Que en lo que no sea un mínimo derecho y garantías y yo ya acordé
incluso viene haciendo un mínimo para el trabajador a favor de él, que yo no voy a ir a la oficina no los lunes, los miércoles y los viernes. Yo pienso que difícilmente el empleador me puede decir que haya los martes o los jueves. Por eso es que uno no acuerda en el contrato, sino la jornada número de horas y por requisito legal los días en que prestará el servicio, pero el que prestará el servicio no los días que irá a la oficina. Esos días de que irá a la oficina, como decía Consuladora, los pide el ARL bajo un entendimiento de por qué lo hacen, que es para hacer seguimiento y poder rastrear un eventual accidente de trabajo, pero incluso es un requisito inventado por ellos porque la ley no establece eso. En conclusión, la respuesta es, si en el contrato de trabajo del teletrabajador se pacta qué días va a ir a la oficina y qué días va a estar en la casa, yo pienso que ya eso es un acuerdo que es bilateral y no puede ser modificado, sino hay como un acuerdo entre las partes y en ese sentido están obligadas a respetarlo ambas partes y no puede el empleador cambiar el día a su criterio. Pero sí se podría establecer, perdón que meta la cucharada. Tranquilo, no es la idea. Un conversatorio. Sí, pero sí se podría, y es lo que se trata de hacer, digamos, para que no sea una camisa de fuerza, colocar que por razones excepcionales, también de mutuo acuerdo convenidas en el contrato, podrá exigirse un día de trabajo en sitio diferente a los pactados, por ejemplo. Sí, es que es diferente, porque es que es distinto lo que usted plantea a lo que me plantea inicialmente. Es muy distinto decir, el teletrabajador prestado servicios en su residencia los días lunes, miércoles y viernes y irá a la oficina los martes y los jueves. Hasta ahí hay un acuerdo bilateral que hay que respetar. Y es distinto que eso es como la ley de la familia. El empleador debe dar el día a la familia un día laborable, pero el trabajador debe pagarle ese tiempo en otro día que puede ser festivo, sin derecho no más que al recargo. Pues sí, pero no, ¿cierto? Uno puede decir, va a estar lunes, miércoles y viernes, pero si de pronto necesito los martes, los jueves debe ir. Pues, sí se puede, pues en el caso hay que dejar muy claramente para que después no haya una interpretación mejor del trabajador, que esas causales excepcionales, cuáles van a ser y que no queden. Acuerde que uno como empleador puede diferenciar, pero no discriminar. Y toda razón tiene que estar motivada en un sustento objetivo. Entonces, en ese caso, pues tiene que haber unas razones objetivas, claras, que ojalá estén determinadas de antemano, bajo las cuales yo pueda cambiar el día de ir a la oficina por uno por otro, para que después no haya dificultades. No sé si le parece, doctor. No, sí, doctor, claro. En relación con el pago de energía, creo que ha habido mucho debate, se ha movido mucho el tema. Digamos, yo he realizado un pequeño sondeo y he encontrado lo siguiente, he encontrado que se paga ese auxilio. Hay como un promedio que he encontrado es 50, 60 mil pesos, a 30 mil pesos. He encontrado entidades que no lo pagan, que han tomado la decisión de no pagarlo. He encontrado entidades que han tomado la decisión de segmentar ese pago, es decir, pagamos del nivel, digamos, del nivel operativo hacia abajo, pagamos ese auxilio, de resto, no. Ahí me encontré una entidad que dice, me parece peligroso, pues que dice que para ese nivel digamos, por encima del operativo, coordinadores, directores, gerentes, etcétera, o de salario integral, se entiende incluido dentro de dentro de su compensación mensual. Delicado. No, yo pienso que no, en los de salario integral sí es viable, porque acuerde que ese artículo 132 permite que esa remuneración incorpore todo. O sea, en el salario integral para mí no habría discusión de ninguna naturaleza. De que uno diga que ahí está incluido. De que uno diga, eso sí, hay que decir que está incluido. Eso es tan significativo, doctor, por ejemplo, como que le recomiendo para quienes tengan ese pacto de salario integral, que incluso uno puede decir que las comisiones hacen parte del salario integral, al punto que ha tenido consecuencias jurídicas, porque usted no establece que las comisiones hacen parte del salario integral. Cuando pague comisiones y sin el acuerdo de salario integral no está estipulada esa comisión como parte del salario integral, después las parafiscales le van a exigir que pague sobre el 100% de las comisiones y no sobre el 70% los aportes a la seguridad social. Porque indiscutiblemente son un salario y al no hacer parte de ese pacto de salario integral ya no serían sobre el 70 y no sobre el 100. ¿Sí me explico?
Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Mucho Una gusto. última pregunta. Claro. También encuentra uno que, digamos, por cultura empresarial, algunas no están denominando al trabajo, al teletrabajo, teletrabajo, sino la más común, trabajo híbrido. A partir de la fecha en la empresa se implementará el trabajo, el teletrabajo, pero en la empresa lo denominaremos trabajo híbrido y así se queda, digamos, dentro de la jerga administrativa de la empresa. A mí me parece delicado también eso. Claro, se puede poner por ahí alguna aclaración que diga que el teletrabajo se denominará trabajo híbrido, pero para la regulación, para los otros SIS, para el regla, no se No se puede podría, hablar de trabajo híbrido, no es que se- eso no existe. eso no existe de Eso no acuerdo. existe. Y en Eso derecho, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí, de señor, acuerdo, así es. de acuerdo, de acuerdo. Muy buena, muy valioso su aporte. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pero si existe el alterno o tampoco. Existe el teletrabajo suplementario y existe la alternancia del trabajo en casa por razones de aforo, pero no Pero existe el trabajo solamente por híbrido. la emergencia sanitaria. O por cualquier circunstancia que impida que el trabajador preste sus servicios en la empresa. Les Ok. insisto, es decir, el trabajo en casa no solo surgió como una respuesta a la situación de pandemia, sino también surgió como una posibilidad de, de, de trabajo cuando no sea posible que el trabajador preste los servicios en su empresa, ¿no? Permítame, yo incluso les voy a decir cómo dice la norma. La norma dice, es el artículo de la ley, la 2088, y esta ley dice que el trabajo en casa, permítame un segundo, dice que se entiende por trabajo en casa la habilitación para desempeñar transitoriamente sus funciones en actividades por fuera del sitio de trabajo, sin modificar el contrato ni mejorar las condiciones, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar la función en el lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones, que les dije que no es limitado porque puede haber actividades que se hagan sin el uso de estas tecnologías y que también se hagan trabajo en casa. Eso está en el artículo 2 de la ley 2088 de 2021. Entonces, insisto, no está limitando a la pandemia, puede ser para otras circunstancias, ¿cierto? Que no hay que abusar de la figura, pero pues un ejemplo que me ocurre y creo que es muy válido, si por alguna situación coyuntural de la pandemia, la empresa por circunstancias financieras, administrativas, las que sean, se quedó sin sede de trabajo, por un tiempo puede utilizar la figura de trabajo en casa, pero insisto, temporalmente, si hay que eso se va a quedar instalado, hay que ya migrar al teletrabajo o al trabajo remoto. Y nunca denominarlo trabajo híbrido, por lo que decía el doctor, porque es que eso no existe. Legalmente, si yo no contrato pacto trabajo híbrido, un juez me va a decir que eso es ineficaz, porque eso no existe. Esa figura no está regulada. No sé si quedó claro con la aclaración. Sí, señor. Mil gracias. Mucho gusto. Gabriel. Acá yo creo que el ingeniero se nos... Perdón, estaba hablando Sí, con... sí, tranquilo. Pregunta Juliet Vanessa Argote. Cuando el aislamiento por COVID es por EPS o indicado por el empleador, ¿se debe notificar por escrito el trabajo en casa al colaborador en los dos casos? Pues si vamos a seguir las normas estrictas de trabajo en caso, sí es escrito. Y en el caso, pues yo diría que un email basta. Pues en el caso un email bastaría. Listo, eso es todo por el momento de preguntas en el chat. Si Bueno, alguien quiere darlas verbal, hacer una pregunta verbal. somos todo oídos. Espero que les haya resultado clara la charla y les haya aportado elementos para sus actividades laborales.
estamos a su disposición para cualquier inquietud. Muy bien, doctor Felipe, muchas gracias. Con mucho gusto, muchas Excelente gracias a charla, ustedes. muy clara, muy sencilla. Lo felicito, de verdad. Muy Muchas bueno, muy gracias, bueno. esa es la idea. Esa es la idea, es con todo gusto. Gracias, Bueno. doctor Felipe. Bueno, con mucho gusto, estamos atentos a que nos escriban Claro cualquier que inquietud. sí. Claro Bueno. que sí, esperamos las memorias. Claro que sí, por supuesto, así las Bueno. haremos llegar. Gracias Bueno. a usted. Hasta luego a Buenas todos. Con mucho tardes, muchas gusto. gracias a todos. Feliz Igualmente, tarde. hasta luego, Gracias. muchas gracias a doctor Felipe. ustedes. Hasta luego, Que buena estén muy tarde. bien. Hasta luego, Alejandra igualmente. Benavides, las memorias se mandan por correo en unos días, cuando esté el video también. Perfecto. Bueno, hasta luego. Feliz tarde.